Bienvenidos a mi canal, el rincón donde desentrañamos todos los misterios, las emociones y los dramas de nuestras historias favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Hoy, amigos, vamos a hablar de algo que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, con la mandíbula por el suelo y, bueno, sin aliento. Exacto como dice el título, vamos a sumergirnos en la escena que impactó a Hande, esa escena de Kerem que, ¡ay, Dios mío! Solo con pensarlo, ya me emociono. Si eres de los que ama las series turcas tanto como yo, y especialmente si eres fan de, bueno, ya sabes de qué vamos a hablar, no te puedes perder este vídeo. Vamos a analizar a fondo esa escena, desmenuzando cada detalle, cada mirada, cada respiración. ¿Listos para revivirla y comentarla juntos? Porque yo sí. Antes de que empecemos y para que no te pierdas nada de lo que se viene, quiero pedirte un favor enorme: suscríbete al canal. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que te enteres de todos los vídeos nuevos, de todas las noticias y de todos los análisis que preparamos con tanto cariño para ustedes. No te arrepentirás. Cada semana tenemos nuevo contenido sobre tus series y actores favoritos, y no quiero que te pierdas ni un solo episodio. Así que suscríbete ahora. Y ahora sí, empecemos. Bien, como les decía, hoy nos enfocamos en una escena en particular. Una escena que, si eres fan de las series turcas y especialmente de *susurro dramático*, la serie que todos conocemos y amamos, sabes de cuál hablo. Esa escena, amigos, donde Kerem hizo lo que hizo, y dejó a Hande impactada. Para que todos estemos en sintonía, y porque sé que algunos de ustedes podrían no estar familiarizados con la serie, hagamos un pequeño resumen. Sin spoilers, prometido. Esta serie nos cuenta la historia de dos personas que gesto misterioso y que con el tiempo desarrollan una conexión muy especial. Y en este contexto, en un momento crucial de la historia, ocurre la escena de la que hablamos. Ahora hablemos de por qué esta escena fue tan impactante. No solo para el personaje de Hande, sino para todos nosotros, los espectadores. Primero, la atmósfera. La forma en que estaba filmada, la música de fondo, la iluminación, todo contribuyó a crear una tensión palpable. Era de esas escenas donde podías sentir la electricidad en el aire, ¿saben? Y luego, la actuación de Kerem. ¡Oh, Dios mío, Kerem! Él supo transmitir a la perfección todas las emociones que sentía el personaje en ese momento. La vulnerabilidad, la pasión, el miedo, la esperanza, todo estaba en su mirada, en su postura, en la forma en que respiraba. Era una actuación magistral, de esas que te dejan sin aliento. No por nada se ganó el corazón de tantos, incluyéndome. Pero no solo fue la actuación de Kerem. La reacción de Hande fue igualmente importante. Su mirada de sorpresa, de confusión, de todo. La forma en que su personaje procesaba lo que estaba sucediendo. Era como si nosotros, los espectadores, estuviéramos viviendo la escena a través de sus ojos. Su silencio, sus gestos, cada detalle contaba. ¿Y qué podemos decir de los diálogos? Si los hubo, claro. Porque muchas veces, en estas escenas, las palabras sobran. La comunicación no verbal, la mirada, el roce, son mucho más potentes que cualquier frase. Pero si hubo algún diálogo, estoy segura de que estaba cuidadosamente escrito para complementar la intensidad de la situación. Lo que hizo que esta escena fuera tan especial, creo yo, es que representó un punto de inflexión en la historia. Un antes y un después. Un momento donde las cosas cambiaron para siempre. Donde la relación entre los personajes dio un giro inesperado. Y como espectadores eso nos mantuvo enganchados, deseando saber qué pasaría después. Ahora, vamos a entrar un poco más en detalle, para que podamos analizar la escena como se merece. Y para ello, necesito que me ayuden ustedes, los que ya vieron la escena. ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Qué detalles les parecieron más significativos? ¿Qué emociones sintieron al verla? Recuerdo, por ejemplo, la forma en que... La manera en que la cámara se acercaba lentamente, capturando cada gesto, cada movimiento. Era como si el director quisiera que nos sumergiéramos en la intimidad de ese momento. Y la música, la música. La banda sonora de esta serie es maravillosa, y en esa escena, la música jugó un papel crucial. Era una melodía suave, pero a la vez llena de tensión,
que acompañaba a la perfección las emociones de los personajes. La música nos guiaba, nos decía cómo sentir, y nos sumergía aún más en la escena. Y luego, la iluminación. La forma en que la luz y la sombra se combinaban para crear un ambiente único. La luz suave que resaltaba los rostros de los actores y las sombras que creaban misterio y drama. Todo estaba perfectamente calculado para que la escena fuera visualmente impactante. ¿Pero qué hizo Kerem en esta escena exactamente? Bueno, creo que es importante evitar spoilers para aquellos que aún no la han visto. Pero digamos que Kerem con su actuación logró, gesto de sorpresa dejar a Ande con la boca abierta. Y a nosotros, los espectadores, también. La verdad es que en las series turcas, muchas veces las escenas más memorables son aquellas que no necesitan palabras. Esas escenas donde las miradas lo dicen todo. Y esta escena fue un claro ejemplo de ello. La conexión entre los personajes, la química entre los actores, todo se podía sentir en el aire. Y aquí en este momento quiero hacer una pausa para recordarles que este es un análisis de la escena, desde mi punto de vista y lo que percibo de esta. Siempre me gusta que ustedes también comenten, ya que cada uno tiene una visión diferente de la situación y siempre podemos aprender algo nuevo. Y es que, ¿qué más podemos destacar de esta escena? La naturalidad de las actuaciones. La forma en que los actores se entregaron a sus personajes. La forma en que lograron transmitir tantas emociones sin necesidad de recurrir a diálogos extensos. La verdad es que fue una clase magistral de actuación. Además, creo que es importante mencionar la dirección. El director supo crear una atmósfera única, que realzaba la intensidad de la escena. Supo utilizar la cámara, la música, la iluminación, todo para contar una historia de manera visualmente impactante. En resumen, amigos, esta escena fue un conjunto perfecto de elementos. La actuación, la dirección, la música, la iluminación, todo se combinó para crear un momento inolvidable. Un momento que nos dejó sin aliento y que nos hizo amar aún más esta serie. Y ahora, me gustaría preguntarles, ¿qué fue lo que más les impactó de la escena? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué emociones sintieron al verla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Y recuerden que este tipo de escenas son las que hacen que las series turcas sean tan especiales. La intensidad de las emociones, la belleza de las actuaciones, la pasión de las historias, todo eso nos engancha y nos hace querer ver más. Es por eso que al final, creo que esta escena fue mucho más que una simple escena. Fue un momento crucial en la historia, que marcó un antes y un después. Un momento que nos hizo reír, llorar y emocionarnos, y que, sin duda, recordaremos por mucho tiempo. Y amigos, llegamos al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de esa escena épica tanto como yo. Hemos revivido juntos ese momento y hemos analizado cada detalle, cada emoción. Hemos hablado sobre la actuación de Kerem, la reacción de Hande, la atmósfera, la música, y todo lo que hizo que esta escena fuera inolvidable. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por compartir su pasión por las series turcas, y por hacer de este canal un lugar tan especial. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esa escena. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Hay algún detalle que quieran agregar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Y para que no se pierdan nada de lo que viene, recuerden activar la campanita de notificaciones. Así se enterarán de todos los nuevos vídeos, análisis y noticias sobre sus series y actores favoritos. Y eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por ver. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, sigan amando las series turcas. Hasta la próxima. Hola de nuevo, mis queridos seguidores. Qué alegría verlos de vuelta en mi canal. Me emociona tanto hablar con ustedes sobre las series turcas y hoy, como saben, nos adentraremos en una de las escenas más icónicas, más comentadas y más impactantes. Esa escena de Kerem que, ya saben a cuál me refiero.
La que nos dejó a todos con el corazón latiendo a mil, ¿verdad? Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero darles una calurosa bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Espero que disfruten de este espacio tanto como yo. Aquí, como saben, nos dedicamos a analizar a fondo nuestras series turcas favoritas, a desentrañar los misterios de los personajes y a celebrar la magia que nos ofrecen estas historias. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, manos a la obra. Hoy, como el título indica, nos sumergiremos en la escena que marcó un antes y un después. Esa escena donde Kerem nos dejó sin aliento, nos hizo suspirar y nos robó el corazón. ¿Están listos para revivirla, analizarla y debatirla juntos? Yo estoy más que lista. Para aquellos que aún no hayan tenido el placer de verla, hagamos un breve recordatorio. Sin spoilers mayores, prometido. Esta serie, una de las más aclamadas y queridas, nos narra la historia de gesto enigmático dos almas que en medio de circunstancias diversas encuentran un camino común. Un camino lleno de desafíos, de amores, de odios, de encuentros y desencuentros. Y en ese camino, en un momento crucial, llega esa escena. La escena que lo cambió todo. ¿Y por qué fue tan impactante? ¿Qué elementos la convirtieron en un hito en la historia de la serie, y quizás, en la historia de las series turcas en general? Permítanme desglosarlo. La atmósfera, el clima de la tensión Uno de los aspectos más notables de esta escena fue, sin duda, la atmósfera. La forma en que el director construyó el ambiente fue magistral. La iluminación con sus juegos de luces y sombras creaba una tensión palpable. Era como si el aire se volviera denso, pesado, cargado de expectativas. La música cuidadosamente seleccionada acompañaba cada momento, cada mirada, cada respiración. Era una melodía que, sin ser estridente, nos mantenía al borde del asiento, anticipando lo que estaba por venir. La elección de la locación, los colores predominantes, todo contribuía a crear ese clima de incertidumbre y emoción. Era una escena que te atrapaba desde el primer segundo, que te sumergía en la historia y te hacía sentir parte de ella. La actuación de Kerem, un torbellino de emociones Y luego. Kerem. ¡Ay, Kerem! Su actuación en esta escena fue sencillamente sublime. Logró transmitir una gama de emociones que te dejaban sin aliento. La vulnerabilidad, la pasión, el miedo, la esperanza, la duda, la determinación, todo estaba en su mirada, en sus gestos, en la forma en que se movía. Supo construir un personaje complejo, lleno de matices, que nos hacía sentir empatía, admiración y, a veces, hasta un poco de temor. Su interpretación fue tan intensa, tan real, que nos olvidamos de que estábamos viendo una serie. Sentimos que estábamos presenciando algo auténtico, algo que trascendía la ficción. Fue una actuación que lo consagró como uno de los grandes actores turcos de su generación. La reacción de Hande, el espejo del espectador Pero la escena no hubiera sido tan impactante sin la reacción de Hande. Su personaje en ese momento se convirtió en el reflejo de lo que sentíamos todos nosotros. Su mirada de sorpresa, de incredulidad, de confusión, de todo. La forma en que procesaba lo que estaba sucediendo, la lucha interna que se reflejaba en su rostro, era como si estuviéramos viviendo la escena a través de sus ojos. Su silencio, sus gestos, cada movimiento de su cuerpo, todo hablaba. Logró transmitir una gran cantidad de emociones sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Fue una actuación sutil, pero poderosa, que complementó a la perfección la interpretación de Kerem. Los diálogos, cuando las palabras sobran En muchas escenas de este tipo las palabras sobran. La comunicación no verbal, la mirada, el contacto físico, son mucho más potentes que cualquier frase. En esta escena, si hubo diálogos, estaban cuidadosamente escritos para potenciar la intensidad de la situación. Eran diálogos concisos, directos, que no restaban protagonismo a las emociones y a la expresión corporal. Eran frases que, como un buen vino, se saboreaban lentamente, dejando un regusto amargo y dulce a la vez. El punto de inflexión, el cambio para siempre Lo que hizo que esta escena fuera tan especial, creo yo, es que representó un punto de inflexión en la historia.
Un antes y un después. Un momento donde las cosas cambiaron para siempre. Donde la relación entre los personajes dio un giro inesperado. Y como espectadores eso nos mantuvo enganchados, deseando saber qué pasaría después. Esta escena fue el catalizador de muchos conflictos, de muchas decisiones, de muchas revelaciones. Fue el inicio de una nueva etapa en la vida de los personajes y en la trama de la serie. *** Análisis detallado, sumergiéndonos en la escena ***. Ahora adentrémonos un poco más en los detalles. ¿Qué elementos específicos hicieron que esta escena fuera tan memorable? La dirección de fotografía la forma en que el director de fotografía capturó la escena fue fundamental. Los planos cerrados, que se centraban en los rostros de los actores, nos permitieron apreciar cada detalle de sus expresiones. Los movimientos de cámara, lentos y cuidadosos, nos sumergieron en la intimidad del momento. La iluminación, como mencioné antes, fue clave para crear la atmósfera deseada. El uso de la luz y la sombra, de los colores y las texturas, contribuyó a crear una experiencia visualmente impactante. La música la banda sonora de esta serie es maravillosa, y en esta escena, la música jugó un papel crucial. Era una melodía que oscilaba entre la melancolía y la esperanza, entre la tensión y la ternura. La música nos guiaba, nos decía cómo sentir, nos sumergía aún más en la escena. La elección de los instrumentos, el ritmo, la letra, todo estaba cuidadosamente seleccionado para acompañar las emociones de los personajes. La química entre los actores la conexión entre Kerem y Ande era palpable, evidente. Se podía sentir en el aire, en sus miradas, en sus gestos. Esa química, esa complicidad, fue un ingrediente esencial para el éxito de la escena. Se complementaban a la perfección, creando una dinámica que nos mantenía pegados a la pantalla. Los detalles los pequeños detalles, son los que marcan la diferencia. El movimiento de una mano, una lágrima que se desliza por la mejilla, una mirada que lo dice todo. Todo contribuyó a crear una escena memorable. La ropa, el maquillaje, el entorno, todo estaba cuidado al detalle. La edición el montaje de la escena fue crucial. La forma en que se combinaron los planos, el ritmo, la duración de cada toma, todo estaba calculado para crear la máxima emoción. La edición fue un elemento más para contar la historia, para potenciar las emociones y para mantenernos enganchados. ¿Qué hizo Kerem? Ahora, la pregunta del millón, ¿qué hizo Kerem en esta escena? Sin revelar demasiado, digamos que Kerem con su interpretación, logró, gesto de sorpresa dejar a Ande sin aliento. Y a nosotros, los espectadores, también. Logró transmitir una serie de emociones que nos hicieron reír, llorar, emocionarnos. Y nos hizo amar aún más a su personaje. Fue una actuación arriesgada, pero que le valió el reconocimiento y el cariño de muchos. El poder de las miradas La verdad es que en las series turcas, muchas veces las escenas más memorables son aquellas que no necesitan palabras. Esas escenas donde las miradas lo dicen todo. Y esta escena fue un claro ejemplo de ello. La conexión entre los personajes, la química entre los actores, todo se podía sentir en el aire. Las miradas, a veces tímidas, a veces intensas, a veces llenas de dolor, fueron el lenguaje más potente. La importancia de la dirección Creo que es importante destacar el trabajo del director. Supo crear una atmósfera única, que realzaba la intensidad de la escena. Supo utilizar la cámara, la música, la iluminación, todo para contar una historia de manera visualmente impactante. Supo guiar a los actores, sacar lo mejor de ellos y crear un momento inolvidable. Un momento crucial En resumen, esta escena fue mucho más que una simple escena. Fue un momento crucial en la historia, que marcó un antes y un después. Un momento que nos hizo reír, llorar y emocionarnos, y que, sin duda, recordaremos por mucho tiempo. La experiencia compartida Y ahora, me gustaría preguntarles, ¿qué fue lo que más les impactó de la escena? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué emociones sintieron al verla?
Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. Quiero saber si sintieron la misma magia que yo, qué detalles les llamaron más la atención, qué emociones sintieron y qué impacto tuvo esta escena en ustedes. Sus opiniones son muy importantes. ***, el legado de las series turcas ***. Y recuerden que este tipo de escenas son las que hacen que las series turcas sean tan especiales. La intensidad de las emociones, la belleza de las actuaciones, la pasión de las historias, todo eso nos engancha y nos hace querer ver más. Las series turcas tienen la capacidad de tocar nuestros corazones, de hacernos sentir, de transportarnos a otros mundos. Son una ventana a otras culturas, a otras formas de vida, a otras formas de amar. ***, el final del análisis y el principio de la conversación ***. Y amigos, hemos llegado al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de esa escena épica tanto como yo. Hemos revivido juntos ese momento y hemos analizado cada detalle, cada emoción. Hemos hablado sobre la actuación de Kerem, la reacción de Hande, la atmósfera, la música, y todo lo que hizo que esta escena fuera inolvidable. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por compartir su pasión por las series turcas, y por hacer de este canal un lugar tan especial. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esa escena. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Hay algún detalle que quieran agregar? ¿Hay algo que yo haya pasado por alto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. No duden en compartir sus teorías, sus impresiones y sus emociones. Este es un espacio para todos nosotros. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún análisis, ninguna noticia y ninguna opinión sobre sus series turcas favoritas. No quiero que se pierdan nada. Y para finalizar, quiero decirles que las series turcas nos ofrecen mucho más que entretenimiento. Nos ofrecen historias que nos inspiran, que nos emocionan y que nos hacen reflexionar. Nos ofrecen la oportunidad de conectarnos con otras culturas, de aprender y de crecer. Y eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por ver. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, sigan amando las series turcas. Hasta la próxima.